El gobierno del presidente Nayib Bukele no retrocederá ni un paso en el combate a las pandillas ante recientes bajas en las filas policiales en cumplimiento del deber. Parte de asesinos y despiadados son tontos, porque ellos piensan que eso va a hacer que nosotros retrocedamos y va a ser totalmente lo contrario. Ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. Esa es la contundente respuesta del presidente de la República, Nayib Bukele, ante un cobarde ataque que dejó la muerte de 3 agentes policiales en Santa Ana. No vieron nada en estos 2 meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro por haberle quitado la vida a estos 3 héroes que lo único que estaban haciendo era patrullando para garantizarle la seguridad al pueblo salvadoreño, para que las familias de la colonia La Realidad en Santa Ana estuvieran tranquilas. Cobardes pandilleros atentaron contra la vida de la agente Marta Lisset Alas, la del subinspector Franklin Antonio Lemus y la del inspector Carlos Velázquez. Uno de los fallecidos, el inspector, había finalizado su curso en doctrina de derechos humanos. Los policías que están luchando por trabajar, por tener un enfoque de derechos humanos a combatir a estos delincuentes, hoy lo asesinaron. Entre las medidas para contrarrestar a las pandillas figura la intensificación de la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio. Vamos a tomar medidas, vamos a reforzar la presencia en las calles, vamos a echar mano, por supuesto, de toda la fuerza que tiene la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Estamos replanteando nuevos despliegues mayores. La impunidad con la que gozaban los grupos terroristas es parte del pasado. Ahora la justicia caerá con todo su peso sobre los responsables del ataque armado, afirmó el presidente Nayib Bukele. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Que se quejen lo que quieran. Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y vamos a hacer que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano. El presidente Nayib Bukele reiteró que el gobierno y la población ganará la guerra contra las pandillas. Reconoció que no será fácil, pero su administración cuenta con la valentía y recurso humano para triunfar sobre un fenómeno que por décadas causó daños al país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Sin tiempo que perder, toda la fuerza de las instituciones de seguridad llegaron hasta Santa Ana. En cumplimiento a la orden presidencial, equipos de la Policía Nacional Civil y del Ejército se desplazaron por distintos puntos de la colonia La Realidad, lugar en el que 3 miembros de la institución perdieron la vida en cumplimiento de su deber tras un ataque ilegítimo de los pandilleros. Si ellos piensan que esto va a hacer que retrocedamos en la guerra contra pandillas, se equivocan. La misión era clara: capturar a los responsables del cobarde ataque y a los miembros de las estructuras que operan en la zona. Que les queda claro a todas estas estructuras que vamos a utilizar todas las herramientas del Estado para apresarlos, ponerlos tras las rejas, o si ellos quieren correr otra suerte y quieren levantar un arma en contra de nuestros héroes de uniforme, pues sepa que también vamos a responder con toda la contundencia del Estado. Las labores ejecutadas en la zona con todo el equipo táctico permitió capturar a 3 sujetos vinculados con el crimen, por lo que serán puestos a la orden de la justicia, ya que este acto no quedará en la impunidad. Decirles que este delito no va a quedar impune. Hasta este momento hay 3 detenidos que están en vías de investigación. Vamos a continuar con algunos alias que tenemos ya en camino, que los hemos identificado, y creo yo que también se van a dar a conocer sobre quiénes vamos nosotros a ubicar y capturar, y los vamos a perseguir hasta donde sea necesario. Esto con lo que viene a demostrarnos es que aún hay pandilleros en las calles sueltos, asesinos que no tienen piedad de nada. En este caso hemos reforzado el dispositivo de este departamento
se han incorporado en el transcurso de la hora que sucedió el evento a este momento, se han incorporado 300 efectivos más de la Fuerza Armada de El Salvador. También estamos operando con los vehículos Yagu, con la tecnología que nos permite estar viendo a esta hora de la noche lo que está pasando a este alrededor. El accionar de las autoridades no se detendrá hasta poner tras las rejas a los autores materiales e intelectuales del cobarde ataque. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. Y por su parte, el ministro de la Defensa Nacional informó que los recursos que han fortalecido a los cuerpos de seguridad están siendo utilizados para capturar a los terroristas. En su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, ahí la vemos en pantalla: nos encontramos apoyando las operaciones de búsqueda para dar con los responsables del cobarde asesinato de 3 compañeros de la PNC. Emplearemos todos los recursos tecnológicos hasta poner a estos terroristas en manos de la justicia, utilizando también hashtag Seguimos y hashtag Guerra contra Pandillas. Y de acuerdo con las investigaciones, los sujetos que verán en pantalla son los responsables del triple homicidio de los agentes policiales. Adolfo Alfredo Mejía Lemus, alias Robinho, quien por cierto tiene antecedentes por robo agravado y extorsión. También las fuerzas de seguridad están en la búsqueda de Giovanni Chiguilla Olmedo, alias Chimpa. Ese es otro de los individuos perfilados como los autores materiales del cobarde crimen. Y si usted tiene información sobre su paradero, puede llamar al call center 123, donde su llamada será anónima para resguardar su seguridad. Porque estamos en una guerra y como tal debe tratarse. La abogada y analista asegura que la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción no pueden parar, sobre todo en las actuales circunstancias, al referirse al ataque cobarde por parte de terroristas que se cobró la vida de 3 elementos de la Policía Nacional Civil. Ellos crecieron sin normas, crecieron irrespetando los derechos de todas las personas, crecieron y aprendieron a vivir del crimen. Sus familias viven del crimen. Son todos ellos pertenecientes a estos grupos terroristas y como tal debe tratárseles. Todas las medidas son extraordinarias y el accionar de las pandillas no puede verse como delincuencia común, afirma al referirse a la oposición de organismos internacionales que satanizan el accionar del gobierno salvadoreño. Pierden quizás el camino correcto y su función y centrarla únicamente en la defensa de derechos humanos, sino que entonces ya tienden a generalizar que todo está mal. Y no es así tampoco, no es que todo esté mal. Es que ciertamente tienen que ellos entender cómo la teoría en este momento está teniendo un conflicto terrible con nuestra realidad en el país. Pastor reitera que el régimen de excepción es totalmente constitucional y los resultados son innegables. La abogada y analista dijo además que hay que erradicar definitivamente el mal de las pandillas. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y hablando siempre de este tema, vamos en este momento a enlazarnos hasta la zona de Santa Ana, en las cercanías donde ocurrió el atentado en contra de 3 agentes policiales. Ahí se encuentra la periodista Ana Yancy Abrego con información a esta hora. Ana Yancy, buenos días. Hola, buenos días, Carla. Qué gusto poder informarles en esta mañana. Como ya lo mencionabas, me encuentro acá en la colonia La Realidad, donde en horas de la tarde, noche de ayer, pues 3 héroes, 3 azules, perdieron la vida justamente acá cuando se disponían a realizar un patrullaje como parte de los operativos que se realizan en este régimen de excepción, los patrullajes preventivos que se realizan, los patrullajes casa por casa, las revisiones que se hacen como normalmente lo estaban haciendo los de la PNC. En este lugar pues hay presencia. Quiero mostrarles, vamos acá con mi compañero camarógrafo a mostrarles la presencia que hay en estos momentos todavía de las fuerzas de seguridad pública que desde ayer que ocurrieron los hechos se mantienen acá en la zona para poder darle tranquilidad a la población que reside en este lugar. Hasta el fondo, más abajo, de allá donde pueden ver ustedes en este callejón, es que sucedieron los hechos y acá, pues los soldados se mantienen en este lugar para poder brindar protección a las familias y verificar quién entra y quién sale de este lugar. Por acá se van a mantener ellos para brindarle la tranquilidad que los salvadoreños se merecen luego de este ataque ilegítimo que sufrieron los agentes de la PNC que murieron
en este combate contra las pandillas, dando todo de ellos para poder erradicar a estas pandillas. Vemos que ya hay presencia de los militares en este lugar, en la zona de acceso a esta colonia que estaba asediada por los pandilleros, pero hubo un despliegue enorme acá en este lugar y han revisado casa por casa desde toda la noche y en horas de la madrugada. Y como les menciono, pues acá lo que necesitan es dar con el paradero de estos sujetos que están implicados en el asesinato de estos agentes policiales. Ya hay varias capturas con este operativo. Entre estos está la captura ya de 3 que están implicados y que están en vías de investigación. Los agentes están en busca también de Adolfo Alfredo Mejía Lemus, alias Robinho, también de Giovanni Chiguila Olmedo, alias Chimpa, perfilados como los asesinos de los 3 agentes policiales. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener acá en el departamento de Santa Ana, dando cobertura a toda esta operatividad que las fuerzas de seguridad pública mantienen acá para poder arrestar a todos los pandilleros y principalmente a estos 3 personas que han estado implicadas en el asesinato de los agentes de la Policía Nacional Civil. Hay retenes en los accesos a todo el departamento. Así que nosotros nos vamos a desplegar para llevarles toda la información. De momento es lo que tengo que compartir con ustedes. Devuelvo la señal. Vamos a realizar otro enlace más adelante porque ya nosotros nos vamos a mover a otro punto. Carla, buenos días. Buenos días para ti también, Ana Yancy. Nos enlazamos contigo más adelante. Gracias por la información que nos has brindado hasta el momento. Estaremos actualizándole a usted todo lo que ocurre en esta zona de Santa Ana. Y hablando de temas de seguridad, el gobierno de El Salvador continúa con sus esfuerzos para combatir a las pandillas y se avanza cada vez más en la construcción de un nuevo centro penitenciario que recluirá a más de 20,000 criminales. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, un centro penitenciario de grandes dimensiones que vendrá a complementar todas las acciones de seguridad que se ejecutan en el marco del Plan Control Territorial y el estado de excepción.